Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al banquillo en ausencia de Rosendo García, el director de este programa, que se encuentra gozando de unas merecidas vacaciones. Es un gusto saludarlos y poder acompañarles en esta ocasión desde el banquillo. Hoy nuestro invitado es un abogado de profesión con una maestría en Derecho Público. Es el actual secretario de Estado en el despacho de la Presidencia y vamos a hablar sobre la reactivación económica gradual, inteligente y progresiva en este segundo día. ¿Qué evaluaciones hacen desde el sector estatal con estas 48 horas que estamos a punto de cumplir de reactivación gradual, inteligente y progresiva en 3 fases? Recuerde que el país ha sido dividido en 3 regiones, 1, 2 y 3, de acuerdo a la incidencia de los casos de COVID-19 y también de la capacidad hospitalaria. Abogado Eval Díaz, es un gusto saludarle aquí en el banquillo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Aldo. Un gusto estar aquí conversando con usted sobre este tema de la reapertura gradual y progresiva, no solamente de la economía, sino también de otras actividades sociales que son vitales en la vida de la población. Y tal como usted lo dijo, la división en 3 regiones del país, según ciertos indicadores, y que ya estamos cerrando el segundo día de haber iniciado esta segunda fase, porque iniciamos con una fase preparatoria. Esta es la fase en la cual en la zona 3, que es la zona más poblada, estamos en el Valle de Sula y el Distrito Central, estamos abriendo con un 20%. Es un tema bastante, hemos estado monitoreando el comportamiento de la población. Hay mucho que aprender, pero también hay mucho de lo cual sentirnos contentos, porque hemos visto cómo especialmente los microempresarios, los medianos empresarios y no digamos la gran empresa, se han portado con responsabilidad en su mayoría con sus clientes, con sus colaboradores, aplicando protocolos de bioseguridad, cuidando la salud, no solo de los clientes, sino de sí mismos, y eso es algo sumamente positivo. Luego en las regiones 2 y 3, la región 2 abrimos con un 40%, es donde hay más población, popular, y la población, y en la región 1, que es básicamente las zonas rurales, donde tenemos baja densidad poblacional, donde la población está muy dispersa, tenemos baja incidencia del contagio del COVID, y ahí abrimos con un 60%. Así que nos sentimos contentos del resultado. Sin embargo, hay una comisión de vigilancia que anda permanentemente revisando que se cumplan los protocolos en todas las actividades. Ayer se dio un reporte al presidente de la República y a la Nación sobre el primer día. Hoy se continuó las actividades que no han sido autorizadas. Ha habido especial interés en vigilar que no se abran, porque son justamente los lugares donde, según los expertos médicos, es donde tenemos mayor riesgo de contagio. Así que contentos, mucha gente fue ayer, muchas personas fueron ayer a las iglesias, dentro de los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde, porque la cuarentena sigue. Esa es una constante. Seguimos en cuarentena, seguimos saliendo en orden, según el dígito, pero ahora las personas, además de ir al banco, además de ir a una farmacia, además de ir al mercado o al supermercado, pueden ir a una iglesia, pueden ir a otro comercio. Y también muchos trabajadores se están integrando a labores con los cuidados del caso para aliviar la parte de ingresos de las familias. Así que le diría que en términos generales nos sentimos satisfechos, no obstante vigilando con mucho cuidado que se cumplan las medidas de bioseguridad para que el contagio no rebase las capacidades de manejo que podamos tener como país. Seguramente las regiones 2 y 3 tendrán mayor facilidad si todo continúa como hasta ahora y siguiendo el plan de contingencia respectivo, mayor facilidad de reactivación por el hecho de que están a un 40 y a un 60% de su capacidad productiva. Pero hablemos específicamente de la región 3, que es la
la más afectada, hablemos de Cortés, hablemos del Distrito Central. ¿Cómo han evaluado ustedes la posibilidad de reactivación en esta región en donde los casos parecen no bajar, por el contrario, van subiendo? Mire, hay cosas que tenemos que decir. Creo que el camino más corto, nos enseñaron en la escuela que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y en este caso yo diría que la línea recta es la verdad. Hablar con la verdad, aunque a veces no guste, es lo más conveniente. La verdad es que nosotros, con el manejo que hemos tenido de la pandemia, lo que hemos evitado es que tengamos una explosión de contagio. Pero el virus llegó para quedarse. El virus está aquí, entre nosotros. Y mientras la humanidad, porque este es un tema que afecta a toda la humanidad, no se invente una vacuna, ahí va a estar. Y va a estar en Honduras, y va a estar en Centroamérica, y va a estar en todo el continente, y va a estar en el mundo entero. ¿Qué es lo que está aprendiendo la humanidad? Y nosotros los hondureños en particular, a manejar la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros somos responsables en cuanto a nuestra conducta personal, los comercios aplicando protocolos de bioseguridad, las iglesias aplicando protocolos de bioseguridad y todas las otras actividades, teniendo ese cuidado y manteniendo el distanciamiento social, vamos a continuar con nuestras actividades. Vamos a evitar un deterioro excesivo de nuestra economía, pero mientras esté el virus entre nosotros y esa enfermedad, vamos a tener que comportarnos de esa manera. Entonces, vamos a tener contagios. Y le voy a adelantar algo. A partir de la próxima semana, nosotros vamos a tener por lo menos 3 veces más capacidad de hacer pruebas y resultados inmediatos. ¿Eso qué significa? Que vamos a identificar más personas que están contagiadas. Pero eso no significa que por el efecto de la reapertura hay una explosión, sino que estamos identificando más personas con el contagio para darles el tratamiento adecuado. O sea, lo que tenemos que evitar como sociedad, y aquí ya es una responsabilidad y del gobierno, es que los hospitales colapsen, que se queden sin camas, evitar que los hospitales se queden sin capacidad de atender a las personas, todas aquellas personas que requieran una atención hospitalaria, deben encontrarla. Ese debe ser nuestro objetivo, que todos tengamos un trato digno. Ahora, estamos aprendiendo que hay personas que pueden seguir su tratamiento en su casa, que no requieren una hospitalización, pero le podemos llevar el tratamiento a su casa y se le puede monitorear a través de telemedicina, que es una llamada telefónica u otros mecanismos. Entonces, si nosotros vamos aprendiendo esto, vamos a ir bajando, y Honduras lo está logrando, bajando la letalidad. ¿Qué quiere decir letalidad? Que el virus no mate tantas personas. En otros países tenemos es dramático lo que ha pasado en países con una capacidad hospitalaria mayor que la nuestra, donde los muertos diarios se contaban por miles. Nosotros afortunadamente hemos logrado como país tener un manejo prudente. No quisiéramos que hubiera muertes, quisiéramos que hubiera fallecimientos, pero es parte desafortunadamente del costo de esta pandemia. Entonces, vamos a tener ahí el virus presente, va a haber más personas que se van a ir contagiando, pero la clave es la respuesta en la atención y el cuidado que tengamos todos para que el sistema no colapse, mientras vamos ampliando las capacidades, por supuesto, para atender a más personas. Ya le voy a consultar sobre ese tema de los hospitales porque tengo unas preguntas puntuales sobre esto. ¿Cómo atender a sectores productivos medios y pequeños en esta reactivación? Y más cuando usted me dice que vamos a tener la capacidad por fin de poder llegar a 1.200, a 1.300 pruebas diarias. Esto va a generar un poco más de incidencia. ¿Cómo atender al sector micro y medio que no tiene la capacidad de repente para las medidas de bioseguridad o para sacrificar cierta cantidad de personal? ¿Cómo atender a este grupo que se encuentra en vulnerabilidad? Dicho,
todavía no puedo abrir mi negocio? Mire, en este caso lo que estamos haciendo ya, y justamente ayer y hoy hemos tenido reuniones con el ministro Lisandro Rosales, que es el que lidera toda esta parte de coordinar la institucionalidad del SINAJER, es que se van a abrir centros de triaje en diferentes zonas de la ciudad. ¿Qué es un centro de triaje? Para ir explicándole a quienes no están familiarizados con estos términos. Es un lugar donde llega la persona, el trabajador, y le hacen una serie de preguntas y pruebas para ver si presenta síntomas, le hacen una prueba rápida y ahí pueden, de acuerdo al cuadro clínico, determinar que esa persona tiene la infección o no la tiene, ¿verdad? Si la tiene, el nivel de gravedad y qué tratamiento va a seguir. En este momento, las grandes empresas y medianas empresas tienen la capacidad de hacer el triaje a sus colaboradores. Eso es lo que no puede hacer la MIPYME. Entonces, lo que vamos a hacer apoyando a la MIPYME es que ese costo no lo va a llevar el sistema va a llevar ese control de los trabajadores, de los colaboradores, para evitar que un trabajador vaya a su lugar de trabajo con el contagio y que ponga en peligro a los demás. ¿Qué es lo que sí le va a tocar al pequeño empresario y que ya lo están haciendo? Es cuidarse entre ellos, los equipos de bioseguridad, como el uso de mascarillas, muchos usan estas carátulas que cubren el rostro, cuidar que no haya aglomeración de personas, los turnos, las filas, desinfectar permanentemente. Obviamente eso es un costo, pero eso sí hemos estado viendo en los reportes que lo han estado haciendo. Cuando venden, cuando se aproxima el cliente, en el manejo de los alimentos o el manejo de los productos, los desinfectantes de manera adecuada, pero sobre todo el distanciamiento social, no permitir las aglomeraciones, no confiarse, porque en un descuido esto puede lograr un contagio de una persona que tiene el virus a otra persona que no lo tiene. De tal manera que, Aldo, estamos aprendiendo y nuestros empresarios pequeños están aprendiendo y están teniendo ese apoyo. Cada vez van a ser más fuertes las capacidades que vamos a atender y vamos a tener como país para ir atendiendo especialmente al pequeño que, como usted bien lo dice, no tiene esas capacidades, pero que la Secretaría de Salud, el SINAJER y todo el sistema que vamos creando va a ir creando esos centros donde cualquier persona va a poder ir a hacerse las pruebas. Es más, vamos a llegar a un punto, todavía no, pero va a llegar a esa fase en la que usted o yo de repente vamos a poder llegar a un lugar a que nos hagan el examen, que no solamente es la prueba, hay que explicar que no solamente es el test ni rápido, ya el PCR es en otro nivel, sino que vamos a llegar y nos van a poder hacer la prueba como en eso lo han logrado otros países y nosotros eventualmente lo tendremos que lograr. Porque como lo dije, tenemos que aprender a convivir y a manejar este virus que está entre nosotros y que no se va a ir hasta que encontremos una vacuna. Permítame hacer una pausa, abogado, y cuando regresemos hablamos un poco sobre cómo cuidar los empleos, si hay un balance de cuántos empleos se han perdido y cómo recuperarlos, y también la próxima semana se incorpora el sector público. Esto incrementará la cantidad de gente en las calles. Hablamos de este y otros temas al volver al banquillo con el abogado Eval Díaz. Estamos de regreso en Al Banquillo. Hablamos con el secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Hablábamos antes de la pausa, el sector público sale la próxima semana, 20% del personal. ¿Cuántos empleados públicos aproximadamente estarán ya laborando la próxima semana, abogado? Mire, los empleados públicos a nivel nacional, estamos hablando de cerca de 200,000 personas. Y obviamente estas 200,000 se distribuyen igual que el resto de la población en las diferentes regiones. Pero en el caso de San Pedro Sula y Tegucigalpa, efectivamente también se rigen por las mismas normas, que es un 20%. No obstante, en este momento las instituciones están todavía preparándose con los protocolos de bioseguridad, educando, capacitando a su personal en todas las medidas de protocolos, todos los centros de triaje, es decir, esa prueba que se le hace
en la entrevista que se le hace al empleado público, que no vaya a presentar los síntomas del virus. Si lo tiene, obviamente no se presenta, pero queremos enfatizar que el gobierno está cada vez haciendo un esfuerzo porque el empleado público haga teletrabajo, es decir, que trabaje desde su casa. Okay. Ya muchos lo han estado haciendo. Sí. El gran objetivo es que el empleado público, la mayoría, no llegue a los establecimientos, sino que se quede trabajando en su casa, presentando los reportes, los trabajos, con un sistema de rendición de cuentas, y que solo lleguen a las oficinas los que realmente tienen que llegar o porque hay que atender al público. Estamos impulsando fuertemente el gobierno electrónico para que también los ciudadanos no tengan que ir a una oficina pública, sino que puedan realizar sus trámites a través de un portal electrónico. Hemos logrado que el Congreso Nacional nos apruebe reformas. Por ejemplo, nos aprobó el teletrabajo, nos aprobó la firma electrónica, nos aprobó el gobierno electrónico, y ya se están echando a andar algunas plataformas. De tal manera, Aldo, que vamos a llegar al momento en el cual vamos a abrir a partir de la próxima semana. En porcentajes, todavía las instituciones no han consolidado los datos, por eso yo no le puedo dar un número en este momento, pero ya en los próximos días vamos a tener el dato y lo vamos a dar a conocer a la población en general cuántos van a salir a sus trabajos, cómo van a salir, en qué turnos van a salir, qué instituciones van a atender, cómo van a atender, y obviamente debe ser muchos de ellos van a atender con una cita previa para evitar las aglomeraciones. Muchos plazos, se ha corrido los plazos para que las personas no se vean afectadas porque tenían que hacer un trámite en determinado momento y después tengan una multa, un recargo. No, todo eso se está revisando para que nadie vaya a sufrir consecuencias por no haber podido hacer un trámite. Entonces, el gran propósito es tener la menor cantidad de empleados en las oficinas. Perfecto. Y que solo vayan aquellos que esencialmente tienen que hacer una tarea. De ahí el resto a trabajar desde la casa. Importante porque se evita también ese congestionamiento que no queremos en las calles. ¿Tienen ya un estimado de cuántos empleos se perdieron en esta pandemia? Es una situación que preocupa al país porque el efecto de esta emergencia que comenzó con el tema sanitario se está sintiendo en el plano económico y podría pasar en breve a la parte social, psicológica, afectando a muchas familias. ¿Tienen un estimado de cuántos empleos se perdieron y cómo recuperarlos o cómo reactivar esta parte? Mire, desafortunadamente solo en el tema de los empleos formales que se suspendieron fueron más de 150,000. Que va a costar volver otra vez a reactivar a esos empleados. Esos empleados, se creó un mecanismo de auxilio, que recibieran 6,000 empiras mensual, pero ese no es un sueldo, sino que es un apoyo que se creó entre el gobierno, el RAP y el patrono. Pero eran personas que ganaban 3 o 4 veces más que eso que se les da. Sin embargo, para que no quedaran sin ingresos, se les dio ese apoyo. Hay que reactivar a esos más de 150,000 trabajadores, que son igual cantidad de familias, ¿verdad? En realidad es dramático. Ahora, en cuanto a empleos perdidos, la cantidad es muy difícil de calcular porque el empleado autónomo, que es aquel que se autoemplea o emplea a su familia, generalmente no reportan las demás empresas. Pero estamos hablando de cantidades enormes de trabajadores que perdieron sus ingresos, que perdieron sus empleos, y la situación grave, podríamos andar arriba de 200,000 personas. Los datos todavía se siguen recabando porque, como dije, muchos de ellos no reportan, porque el tamaño de la economía informal en Honduras es muy grande. Estamos hablando que más del 70% de nuestra economía la mueve la economía informal. Uh-huh. Y ahí hay muy poca información. Sin embargo, pues bueno, con esta reactivación lo que procuramos es que vayamos recuperando poco a poco esos niveles de ingresos. No va a ser igual que antes,
tristemente no va a ser igual que antes, pero sin duda alguna nos vamos a ir adaptando, vamos a ir haciendo los ajustes, se están creando los incentivos para que lleguen los créditos a la MIPYME, los auxilios a la MIPYME. Nosotros esperamos ya que esta semana el Gabinete Económico ya ponga en funcionamiento los fondos de garantía que van a través de Banprovi a permitir que lleguen los pequeños créditos, los medianos créditos a los pequeños empresarios y que haya más circulante en las calles, que haya más circulante en los hogares para que la economía comience otra vez a moverse, porque aquí detrás de esto, Aldo, hay algo muy serio. Si por cada empleo que perdemos, por cada ingreso que se pierde en la familia, esa familia está en un riesgo de caer en la pobreza, claro, que se aumenten los niveles de la pobreza, y ese es otro tema injusto. Ese es el otro efecto colateral que trae esta pandemia, el aumento de la pobreza por la pérdida de empleos y por la pérdida de ingresos en la familia. Desafortunadamente el gobierno no tiene la capacidad de atender y darle dinero a todo mundo. Quisiéramos hacerlo. Y lo ideal sería que todos estuviéramos ahorita totalmente confinados en nuestros hogares y que tuviéramos el dinero para darle a cada quien. No salga de su casa, aquí va el dinero, aquí está. Se hizo en los primeros días y se está fortaleciendo un programa para que las familias reciban no solo en el programa Honduras Solidaria con la Bolsa Solidaria, sino que reciban un apoyo económico para que tengan que comer. Pero detrás de este tema de pérdida de empleos hay un tema dramático que es el aumento de la pobreza. Es por eso que tenemos que aprender a manejar el COVID-19, a convivir sin que nos mate, sin que nos afecte mucho y a trabajar. Es un dilema en el cual no hay ganar-ganar. Nos hemos encontrado ante este escenario, pero como sociedad tenemos que aprender a convivir con ello. Y por eso es que es muy importante el compromiso social y de parte del gobierno esa coordinación para que el sistema de salud funcione en la medida de lo posible, para que tengamos atención oportuna para quien presenta los síntomas y se enferme y evitar que llegue a los hospitales. Ese es el gran reto que tenemos, que una persona que se infecte no llegue al hospital, que le llevemos el tratamiento lo más cercano posible a su casa. Estamos trabajando ya en eso, para que le llevemos su tratamiento allá que esté en su casa, que le llevemos el tratamiento y que no llegue al hospital, y que al hospital solo llegue aquel que realmente lo requiere, realmente lo necesita. Pero aquí estamos aprendiendo a manejar las cosas. Yo quiero tomar solamente este espacio para reflexionar. Sí. Mire, quienes mueren, Aldo, son personas en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría, según los reportes que nos dan los médicos, que llegan en la última etapa, en la última fase. Se esperan en sus casas porque creen que va a pasar, que no les va a pasar nada. Y un día de repente se ponen graves, llegan al hospital cuando ya es muy poco lo que se puede hacer. Aunque le pongan el respirador, aunque le pongan el oxígeno, las probabilidades de vivir para una persona que deja hasta el último momento la atención médica es de menos de un 50%. Es muy importante la responsabilidad personal. Si alguien presenta síntomas y cree que pueda tener esa infección, no lo subestime. Llame al 911, reciba atención médica. Si puede ir con su médico, vaya con su médico cuando todavía empieza, para que no se le vaya a agravar. Si deja que se le agrave, cada vez sus posibilidades de vivir son menores. Y eso es muy importante. Ahí solamente la conciencia de cada quien puede ayudar. Si todos actuamos así, vamos a reducir las muertes en nuestro país. Y por eso es importante la pregunta que le quiero hacer. Cuando presentaron el plan de reactivación en un evento que usted presidió, se habló de que en el momento en que se notara un incremento en los casos que pudiese afectar cualquiera de las 3 regiones, se tenía preparado un plan para retroceder. ¿Está listo ese plan? ¿En qué medida afectaría ese plan si nos tocara retroceder otra vez, como le pasó a Panamá recientemente? Mire, retroceder no es sinónimo de fracaso. Es sinónimo de que vamos midiendo. Si nosotros en la medición vemos
que se empiece a incrementar los casos y que se empiece a poner en riesgo el sistema de respuesta de salud para atender a la población, ahí vamos a parar y si es necesario vamos a retroceder. Eso fue parte del pacto que hicimos con los múltiples sectores en la mesa multisectorial. Dijimos, señores, si en algún momento, de acuerdo a los criterios de medición que hemos establecido, vemos que hay un incremento más allá de lo prudente, vamos a parar. Nadie debe enojarse, nadie debe molestarse, sino que debe ser un consenso y todos estuvimos de acuerdo que así va a ser. Entonces, el día de mañana va a haber cerca del mediodía una conferencia de prensa donde se va a presentar la Comisión Nacional de Vigilancia, quiénes la integran, cuáles son sus facultades. Esa Comisión Nacional de Vigilancia, que va a ser presidida por la academia, especialmente por la Comisión COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el acompañamiento de los demás sectores, van a medir en base a criterios objetivos cómo se va comportando la pandemia en las diferentes regiones. Y nos van a decir, señores, por mencionar algo, en Choluteca estamos viendo un aumento, un rebrote o un brote que nosotros consideramos que se adopten estas medidas. O en el Distrito Central necesitamos que se adopten estas medidas, recomendamos con criterios objetivos. Entonces, el gobierno con esos insumos, con esas recomendaciones, va a dictar medidas más restrictivas. Porque lo que no queremos, como dije al principio, es que nuestra gente muera, que más gente se contagie y que colapsen los hospitales. Vamos a ir a la pausa, abogado, pero cuando regresemos, ¿le parece si hablamos de ese tema, del colapso hospitalario, si lo hay, en qué nivel estamos y cómo prepararnos y cómo se prepara el Estado en este sentido? Hacemos la pausa y regresamos. Estamos en diálogo aquí en Al Banquillo con el señor secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Seguimos Al Banquillo, estamos dialogando con el secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Nos quedamos para hablar en este bloque y quisiera hacer preguntas puntuales para obtener de sus partes las respuestas puntuales, abogado Díaz, con el tema hospitalario. ¿Ha visto usted las imágenes en el Seguro Social, pacientes atendidos en los pasillos, en el Hospital Escuela, pacientes en una carpa en condiciones que no son las adecuadas de un sistema sanitario? ¿Ha visto usted las denuncias de que no hay equipo para el suministro de oxígeno y que los hospitales están a punto de llegar a su máxima capacidad? ¿Cómo están los hospitales? ¿Colapsamos o estamos a punto de colapsar? ¿Qué medición y qué supervisión han hecho ustedes del sistema hospitalario, abogado? Mire, primero queremos decir que hasta el día de hoy los reportes que nosotros tenemos de cada hospital es que a nivel nacional en promedio estamos en una capacidad de un 50%. ¿En todos los hospitales? El SINAGER, estamos hablando en un promedio a nivel nacional, es de un 50%. El SINAGER nos da informes de la ocupación que tiene cada hospital. El día de ayer hubo un episodio en el Hospital de Seguro Social aquí en Tegucigalpa, donde llegaron 90 personas de una sola vez. Obviamente eso pone en una situación crítica al hospital, pero hicimos las investigaciones porque se presentó la denuncia de que se había terminado el oxígeno y lo que tenemos de reporte es que hay suficiente oxígeno. Sí. Lo que hubo ahí fue que en ese momento se ocuparon unos dispositivos que se llaman manómetros. Manómetros y flujómetros. Pero inmediatamente se resolvió. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros se han habilitado espacios como el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otros espacios en San Pedro Sula. Y lo que se está haciendo es coordinando para que esos pacientes que requieren oxígeno los movamos de los hospitales, como ya se está haciendo, moviendo pacientes del Hospital Escuela a estos espacios, porque ahí no solo es que hay camas, ahí hay oxígeno también. Es una cama con el aparato y el oxígeno suficiente para atender a ese paciente. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a ir descongestionando los hospitales para que no colapsen.
En este momento yo le puedo decir con mucha propiedad, según la información verificada que tenemos, que si bien es cierto, hay momentos que algunos hospitales parecen que llegan, inmediatamente se atienden y se mueven los pacientes y se les da su tratamiento. No tenemos hospitales colapsados, hasta hoy tenemos suficiente dotación de medicamentos, pero acuérdese que nosotros durante mucho tiempo, desafortunadamente, como sociedad hemos dejado de lado la transformación del sistema sanitario. Esa es una tarea que hoy se vuelve más urgente y que nosotros tenemos que fortalecer el sistema sanitario. Entonces, con estos espacios vamos a ir evitando que los hospitales colapsen, pero sobre todo que nuestros compatriotas que llegan tengan una atención adecuada. Entonces, de los hospitales del Seguro Social, de los hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID y que ya se les recomendó que tengan oxígeno, se les va a mover y ahí van a recibir su oxígeno, mientras los hospitales van atendiendo a aquellos que tienen cuadros clínicos mucho más graves, que están en las unidades de cuidados intensivos y que requieren una atención mucho más especializada. Pero aquel que va a estar con oxígeno, que va a estar con una atención, digamos, no tan complicada, se van a mover y vamos a mantener, diríamos, la estabilidad en los hospitales. Ahora, Aldo, es importante que entendamos algo. Estamos ante una pandemia. Por lo tanto, los grados de ocupación de los hospitales no son normales. Sí, vamos a tener mayores niveles de ocupación y vamos a tener desafíos. Y más que ahora, usted me está diciendo... quiero decir que hemos detectado que se promueven información con fotografías de otros países. Gente que dice, miren cómo está el hospital tal, y hemos verificado, y lo digo porque lo hemos verificado, que corresponden a fotografías de otros lugares, y ahí yo más bien creo que quien hace eso lo hace de mala fe, y no le hace daño al gobierno, no le hace daño al presidente Hernández. Creo que ahí lo que denota es falta de solidaridad con la población. Ahora, retos tenemos, sí los hay, estamos trabajando permanentemente. Creo que la siguiente fase, aparte de habilitar centros de triaje en diferentes lugares de la ciudad, para que la población, en vez de que llegue corriendo a un hospital, vaya a un centro de triaje y ahí lo diagnostiquen y le digan, miren, usted váyase a tal hospital que ahí ya lo van a estar esperando. Mire, usted no lo ocupa ahí un hospital, usted aquí está su tratamiento, usted va a estar en su casa. O mire, a usted no lo vamos a llevar a un hospital, lo vamos a llegar a un lugar como el polideportivo, donde usted va a tener atención médica, va a tener el oxígeno y todo el tratamiento y una cama y la privacidad y todas las condiciones para que usted se recupere. Entonces, eso es muy importante porque en San Pedro, en el Valle de Sula, fíjese usted que el Valle de Sula tiene más del doble de lo que tiene el Distrito Central. Y ellos han logrado allá manejar todo este esquema y hasta hoy no hemos tenido un hospital colapsado en San Pedro Sula. Ese es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos que aprender acá también el Distrito Central a manejar todos estos temas porque eventualmente podríamos nosotros también llegar a esos niveles a los cuales ha llevado el Valle de Sula, porque somos los mismos seres humanos y también el virus es el mismo. Pero creo que las lecciones tenemos que irlas aprendiendo y poco a poco vamos a ir manejándolo. Yo tengo la confianza que con todas estas medidas vamos a manejarlo mejor. Y si tenemos además la colaboración de la población en cuidarse, entonces las medidas que se tomen en el plano del sistema hospitalario y de atención de primer nivel al ciudadano, vamos a ir gestionándole y vamos a ir poco a poco saliendo adelante y, repito, evitando que los ciudadanos lleguen a los hospitales y obviamente evitando que nuestros compatriotas mueran a causa del COVID. Claro, y de las imágenes que yo le estoy hablando son imágenes que hemos transmitido en nuestros noticieros y que hemos visto las reacciones de los propios médicos de los hospitales que a veces se ven complicados ante tanta situación y que requieren apoyo. Entendemos, estamos en una pandemia que nos tiene en ese nivel. Usted aquí, como pregunta de examen, ¿sí o no? Usted aquí me ha dicho que a partir de la próxima semana vamos a tener la capacidad de hacer 3 veces más la cantidad de pruebas que estamos haciendo ahora. Si es así, estaríamos hablando de promedio de 1.500 pruebas, ¿verdad? Sí. ¿Sí la vamos a estar haciendo la próxima semana?
Como usted me dijo sí o no, yo le digo sí. Sí, pero sí las vamos a estar haciendo la próxima semana. Excelente. Así es. ¿Esto no podría llevar a los hospitales al colapso o estamos preparados para eso? Las pruebas no tiene mucho que ver con el tema del colapso de los hospitales. El tema de evitar el colapso de los hospitales requiere primero, de que tengamos el diagnóstico temprano de la persona y le demos un tratamiento para que empiece a tratarse, si es posible, en su casa y no tenga necesidad de ir a un hospital. Eso es lo que nos va a evitar el colapso. Y ahí tenemos que hacer una operación como el dengue, ¿verdad? Ir a buscar a las casas, a las personas, porque desafortunadamente hay un gran segmento de nuestra población que no quiere salir, no quiere ir a los hospitales, a veces tiene los síntomas o tiene muy leves síntomas y desconoce ese compatriota que en un momento dado se puede volver grave. Entonces vamos a hacer esa operación y con esas medidas vamos a ir evitando que nuestros hospitales colapsen y que menos hondureños tengan que verse sometidos a esos tratamientos intensivos, especialmente llevándoles el tratamiento maíz, que es un tratamiento ambulatorio. Ambulatorio no es preventivo, ambulatorio quiere decir que bien lo puede recibir en su casa o que lo puede recibir en otro lugar de aislamiento y ahí lo puede tratar. Bien, vamos a ir a la última pausa, abogado, y regresamos para un par de consultas finales. Hay temas importantes que seguir dialogando con usted. Regresamos al banquillo con el abogado Eval Díaz. Regresamos al banquillo en esta última parte de la entrevista con el secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, a quien agradecemos la amplitud de sus respuestas, porque es importante que la población conozca las respuestas de sus funcionarios a sus principales problemas. Creo que esa es una función importante para el funcionario. Hablábamos antes de la entrevista que es un reto, ¿verdad?, para todos los que estamos involucrados de una o de otra manera. Abogado Díaz, estas denuncias que se han hecho de corrupción desde el inicio de la pandemia, de manejo irregular de recursos, de los hospitales adquiridos por Invest, que se dijo llegaban en mayo y no llegaron, ahora se dice que en agosto, no sé si los ocuparemos en agosto, pero todas estas denuncias, ¿cómo se evalúan desde el Estado? ¿Cómo las visualizan ustedes? ¿Y qué se está haciendo para verificar si hay o no irregularidades en el manejo de los recursos, en las compras, en las contrataciones, en la no llegada a tiempo de los insumos requeridos? Mire, hasta hoy no hemos tenido crisis de insumos. Sí tuvimos al principio crisis de equipo de protección personal. Ustedes oían regularmente a los médicos que nos decían, a las enfermeras que no tenían las mascarillas adecuadas. Ellos usan una mascarilla diferente, que no tenían todo ese equipo. Imagínese usted que nosotros ningún país tenía la capacidad de tener eso. Nosotros veíamos a los amigos de España, a Nueva York. Imagínense cómo de manera artesanal hacían equipos de protección personal los médicos y enfermeras, porque rebasó las capacidades. Nosotros aquí teníamos un consumo de 16,000 equipos de protección personal diario. No teníamos esa capacidad. ¿Y de dónde lo íbamos a sacar? Entonces, afortunadamente, logramos resolverlo y hay equipo de protección personal y se sigue gestionando cada vez más el tema del equipo de protección personal. Entonces, esos son temas que se han ido resolviendo. Ahora, también con el tema de medicamentos. Yo le puedo decir hoy, porque lo hemos constatado, que tenemos entre el Seguro Social y la Secretaría de Salud 200,000 tratamientos maíz. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 200,000 tratamientos para atender, 300,000, perdón, tratamientos para atender a 300,000 personas que se nos puedan infectar en los próximos 3 meses. Y tenemos 50,000 tratamientos catracho. El tratamiento catracho es el que se aplica en el hospital, cuando la persona requiere ir al hospital. Entonces, para el tema COVID, afortunadamente nos hemos provisto de medicamentos y de los insumos necesarios. Pero estos números se pueden mover de un día para otro, ¿verdad? No sabemos cuál es el comportamiento. Si hay una constante en este tema del COVID es la incertidumbre, pero por eso siempre estamos llamando a la prudencia de la población y de todos, de cada uno de nosotros. Ahora, con estos temas de corrupción, yo quiero decir algo. El tema de corrupción ciertamente ha sido un asunto presente de manera endémica
y persistente, y es un tema de todos los países. Yo no quiero justificar, nosotros hemos fijado una posición, el presidente Hernández fijó una posición clara, que quien manejara mal los recursos económicos destinados para el COVID debía ser investigado, debía ser en su caso separado y debía ser enjuiciado, llevado a los tribunales, presentadas las acusaciones por parte del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas hacer las investigaciones sin ningún tipo de privilegios para nadie. Con el tema de los hospitales se habló que iba a estar en junio. Estamos en junio. Ha habido un atraso desafortunadamente. Ahora, cuando lleguen esos hospitales no solamente se van a ocupar para la pandemia, esos son hospitales que van a quedar para uso permanente de la población. De tal manera que no es un gasto innecesario. Los vamos a ocupar, los vamos a necesitar, porque además son hospitales que vienen totalmente equipados. Desafortunadamente, en el mundo hay una guerra por el acaparamiento de insumos médicos, de equipos médicos, de todos estos temas. No es fácil mover insumos médicos de un lugar a otro. Lo que nos ha costado traer medicamentos de Corea, de Taiwán, no tienen idea todas las peripecias porque se cortaron las cadenas de suministro del mundo entero. Mover un equipo de un país a otro, más la lucha que hay en ese mercado es feroz. Esto obviamente es aprovechado por alguna gente en el país que quiere exacerbar los ánimos. Hay algunos que desean que la gente salga como en Estados Unidos a hacer protestas y vandalismo y promueven ese disgusto. Nosotros en el caso de Invest, yo le voy a hablar con absoluta claridad en el caso de Invest, hemos estado de cerca con ellos, hemos estado pidiéndole cuentas. Okay. Y yo, después de un informe que hizo ASJ a la gestión de Invest, dijo, en la gestión de Invest no hay empresas de maletín, no hay precios sobrevalorados, los tiempos de entrega están dentro de los plazos requeridos, no hay enriquecimiento de nadie. Lo que hubo fue unas fallas que ellos señalaron. Entonces, si aquí no hay enriquecimiento, si las empresas son reales, si los precios están dentro de los parámetros, si los tiempos de entrega también son aceptables, ¿dónde está la corrupción? Entonces, yo aquí quiero ser bastante enfático. En el caso de la gestión de Invest, en base al informe que presentó ASJ, no detectó corrupción. ¿Y en base algunas fallas, algunas cosas que hay que corregir? Ciertamente, no hay cosa perfecta. También las calificaciones que ha emitido el IAIP en base a la gestión de Invest H y otras investigaciones que ha habido. De tal manera que aquí lo que hemos tenido es yo no tengo la menor duda que estamos ante una campaña especialmente de algún grupo de la oposición radical que ante esta situación levanta estos temas y tienen sus brazos operativos para hacerlo. Pero yo, aunque a alguna gente no le parezca bien lo que pueda decir, yo sí puedo decir que la gestión, en base a lo que yo he visto, en base a los informes que yo he visto, la gestión que ha hecho Invest H lo ha hecho de forma correcta. Y por eso lo digo hoy de frente en este prestigioso programa a la población, que ellos han actuado de forma correcta y no se ha encontrado corrupción en el manejo que ellos han hecho. Tengo que preguntarle esto para ir cerrando. ¿Y los informes de FOSDE y del CNA que cuestionan este tipo de situaciones? Mire, FOSDE y CNA son instituciones que han estado al servicio de la oposición política. Es la primera vez que lo digo, pero lo digo hoy de frente. Entonces no podemos esperar de ellos acciones objetivas. Es decir, no podemos esperar de ellos acciones objetivas, los informes de CNA. Nosotros no, nosotros no. Allá cada quien que quiera creerles o que quiera valorar lo que ellos dicen, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos claridad que tienen un proceder en base a una agenda política. Abogado Díaz, agradecemos la amplitud con la que hemos dialogado hoy. Quisiera darle el espacio para que se despida del país y bueno, del mensaje que desde el Estado se quiere enviar
en esta etapa de reactivación. Hemos iniciado, esperemos que vayamos bien por el bien del país, por el bien de la sociedad. Esperemos que vayamos bien, que seamos responsables los ciudadanos, que responda el Estado con lo que debe de responder. Sus palabras finales, abogado. Nosotros estamos comprometidos, trabajando permanentemente con el presidente. Yo creo que a ningún gobernante ni a ninguna clase política le habría gustado enfrentar un reto, un desafío como este. Pero bueno, el pueblo hondureño nos dio esa confianza y estamos dando lo mejor que podemos. No es una gestión que hemos cerrado y que hemos centralizado, sino que al contrario, en este momento de crisis más bien hemos abierto. Por eso nosotros acompañamos la instalación de una mesa multisectorial y estamos en permanente comunicación con ellos para que sean ellos los que nos nutran de sus recomendaciones y tomar decisiones. A diferencia de otros países donde hemos visto imposiciones del gobierno y hemos visto una confrontación, aquí nosotros hemos buscado la unidad. No es posible la unidad total, quisiéramos un 100%, por lo pronto nosotros tenemos esa voluntad, pero yo creo, Aldo, que el mejor mecanismo de lucha contra el COVID-19 y la mejor defensa que tenemos como sociedad hondureña es la unidad entre todos. Hoy olvidemos las diferencias, hoy hagamos a un lado los egoísmos y las cosas que nos dividen, pongámonos de acuerdo y esa es la verdadera fortaleza. Si lo hacemos, vamos a aprender a manejar esta pandemia y vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y agradezco mucho el espacio y las preguntas que usted me ha hecho en esta noche. Gracias a usted, abogado. El abogado Eval Díaz, secretario de la Presidencia, dialogando con nosotros aquí en Al Banquillo. Antes de despedirnos, un mensaje importante. Al entrar a un lugar público, pide que te desinfecten los zapatos. Recuerda que si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Buenas noches.